Buenas tardes, mi nombre es Carolina Moncada. Voy a hacer una breve explicación del trabajo individual integral de iniciación en la auditoría con la profesora Beda Soto. Primero vamos a definir qué es la auditoría. La auditoría se define como un proceso sistemático que se obtiene y evalúa objetivamente la evidencia con respecto a declaraciones acerca de acciones y eventos. Dicho proceso determinará el grado de correspondencia entre estas declaraciones y el criterio para comunicar los resultados a los usuarios interesados. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia y los objetivos de la auditoría financiera? Las auditorías de estado financieros constituyen el tipo más común de la auditoría que realizan los auditores independientes. Este trabajo se efectúa para una gran variedad de entidades, incluyendo públicas, privadas, bancarias, etcétera, universidades, etcétera. Representa el tipo más importante de la auditoría para los auditores independientes. En esta clase de auditorías son necesarios y de gran importancia para las sociedades anónimas grandes. Son indispensables para un buen funcionamiento de los mercados nacionales de valores. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre la auditoría interna y la auditoría externa? Entre la auditoría interna y la auditoría externa tenemos varias similitudes y varias diferencias. Entre las similitudes voy a mencionar, ambas observan la manera en que la compañía realiza negocios. Ambas evalúan la posibilidad de fraude o de robo. Ambas tienen un conjunto de habilidades y calificaciones recomendadas para ambos tipos de auditores que también son muy similares. Para cada una es una gran ventaja estar familiarizadas con el tipo de negocio auditado. Y entre las diferencias tenemos que la auditoría interna existe un vínculo laboral entre el auditor y la empresa, mientras que en la auditoría externa no existe ningún tipo de vínculo entre el auditor y la empresa. Una segunda diferencia sería el diagnóstico del auditor está destinado para la empresa, eso en el caso de la auditoría interna. Y la auditoría externa, el dictamen se destina generalmente para terceras personas, o sea, ajena a la empresa. Una tercera diferencia sería en la auditoría interna que está inhabilitada para dar fe pública, mientras que la auditoría externa tiene la facultad legal de dar fe pública. Y por último, la auditoría interna emite un informe breve, sintético, según modelos preestablecidos, mientras que la auditoría externa solo depende de su ética profesional del auditor. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre la auditoría administrativa y auditoría financiera? Igualmente, en estos dos tipos de auditoría, entre la administrativa y la financiera, existen diferencias y similitudes. Entre las diferencias que hay entre ambas podemos mencionar que en la auditoría administrativa suministra información del proceso administrativo que genera efectos en el ámbito financiero, mientras que en la auditoría financiera suministra información del proceso financiero que suelen ser a causa de manejos administrativos. Una segunda diferencia sería que la auditoría administrativa detecta y visualiza efectos de causas y resultados, operaciones políticas, rendimiento y eficacia del personal a cargo en todas las áreas administrativas, mientras que la auditoría financiera detecta y visualiza exclusivamente efectos financieros. Otra de las diferencias de la auditoría administrativa sería dictamina causas administrativas que producen deficiencias, mientras que la auditoría financiera examina y revisa estados financieros generados por las actividades administrativas. Una cuarta diferencia sería que la auditoría administrativa emite un dictamen para asegurar mejor sus resultados, mientras que la auditoría financiera hace un análisis imparcial y objetivo para obtener credibilidad tomando en cuenta el logro de los objetivos.
Entre las similitudes entre la auditoría administrativa y auditoría financiera, tenemos que ambas formulan recomendaciones útiles, que ambas proporcionan información para visualizar un panorama de la empresa, que ambas dan un análisis de la empresa tomando en cuenta un análisis interno y ambas generan informes de interés para inversionistas, acreedores, proveedores, bancos, etc. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo se interpretarían los artículos 2, 6, 9, 12, 15 y 19 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública? En el artículo 2, básicamente se puede interpretar de que el ejercicio de la profesión del contador público, independientemente de la forma como se ejerza, independiente o bajo dependencia, jamás tiene un carácter comercial. El artículo 6 se puede interpretar que la actividad del contador público son aquellas actuaciones que estén fijadas dentro de la ley. La ley especifica cuáles son las funciones que puede ejercer un contador público. Artículo 9. En el artículo 9 la interpretación es: estas actividades no hacen que una persona ejerza como contador público. Es decir, hay ciertas actividades como por ejemplo preparar informes, actuar como auditor interno, llevar las conciliaciones, preparar balances de comprobación, llevar los registros. Eso la persona que lo hace no puede ejercer como contador público. Artículo 12. Básicamente este artículo quiere decir que el contador público puede establecer una oficina contable en sociedad con una, con dos o con más personas, siendo contadores públicos, cumpliendo siempre y cuando cumplan con lo previsto en la ley. Artículo 15. Los contadores tienen sus fines para los cuales fueron creados, los colegios de contadores. Tienen sus fines para los cuales fueron creados, así lo reza la ley, por los cuales ellos se tienen que regir por esa ley. El artículo 19 habla de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Ellos están conformados por los colegios de contadores públicos y otras delegaciones que de ella dependan si así lo estipula la ley. Y este mismo, que es la federación, actuará en defensa de ellos si así se lo permite la ley. Pregunta número 5. ¿Cómo se interpretarían las secciones 250, 280, 310 y 330 del Código de Ética para regular el ejercicio profesional del contador? En la sección 250, básicamente quiere decir que el contador público independiente debe tener mucho cuidado y prudencia, además de honestidad y sinceridad, transparencia, al momento de expresarse sobre sí mismo y sus colegas, así como también al solicitar una oferta de trabajo para no salir perjudicado ni dañar su reputación. Sección 280. En esta sección nos dice que el contador público independiente debe ser objetivo e imparcial con su trabajo, independientemente de su relación con el cliente, siempre evaluando las circunstancias que lo rodean para así proceder de manera correcta. Sección 310. El contador público que trabaja para una empresa está expuesto siempre a situaciones de conflicto debido a sus obligaciones hacia esa empresa por sus superiores, y aunque debe apoyar los objetivos legítimos y éticos de su jefe, puede enfrentar situaciones que van en contra de su ética y de las leyes. Ante esto debe recurrir a buscar una solución correcta, asesorarse y proceder de la mejor manera. Sección 330. En esta sección 330 indica que el contador público debe ser precavido en su desempeño bajo dependencia, sin mentir en cuanto a sus conocimientos y a su experiencia. Es importante que el contador público, para desempeñar su buen trabajo de la manera más eficaz y transparente posible, debe considerar la importancia de las amenazas que se le puedan presentar para eliminarlas o reducirlas a nivel más bajo.
vamos con la sexta pregunta. ¿Por qué la auditoría financiera es exclusiva para el contador público independiente? La auditoría financiera es exclusiva para el contador público independiente porque una de las características más importantes de este profesional, sin duda alguna, es la imparcialidad, ya que los auditores independientes no tienen un interés personal con la empresa o con el patrono. ¿Sí? Entonces, se puede esperar que sus informes estén libres de riesgo, sean imparciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son, pregunta número 7, cuáles son las normas de auditoría aplicables en Venezuela? Las normas de auditoría aplicables en Venezuela son, la primera, normas relativas a la capacidad y personalidad profesional del auditor. Segundo, normas sobre organización y ejecución del trabajo. Y tercero, normas relativas al informe. ¿Quién las emite? Los organismos internacionales que emiten las normas son la Federación Internacional de Contadores, emite normas internacionales de auditoría, y otras, la IASB emite las NIF y la FASB Principios de Contabilidad en Estados Unidos. ¿Quién decide su adopción en Venezuela? Al respecto, en diciembre del año del 2013, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela aprobó la aplicación en Venezuela de las normas internacionales de auditoría, de revisión de estados financieros y las declaraciones internacionales de práctica de auditoría y las normas sobre control de calidad, las cuales fueron de obligatoria aplicación para los periodos que se iniciaron a partir del 1 de enero del 2014. ¿Por qué es importante cumplir con esas normativas? Como se sabe, actualmente estamos inmersos en una profunda crisis financiera internacional. Ante esta situación, resulta necesario introducir, entre otras medidas, mayores y mejores mecanismos de control para lograr una información contable plenamente transparente en beneficio del desempeño, el desarrollo económico de las empresas y del país. Pregunta número 8. ¿Cuáles son los requerimientos de ética relativos a la auditoría de estado financiero? Los requerimientos de ética relativos a la auditoría de estado financiero son, primero, es el escepticismo profesional, que es cuando el auditor planificará y ejecutará la auditoría con escepticismo profesional, reconociendo que pueden darse circunstancias que supongan que los estados financieros contengan incorrecciones materiales. Juicio profesional es el segundo requerimiento. Entonces es cuando el auditor aplicará su juicio profesional en la planificación y ejecución de la auditoría de estados financieros. Y por último, no menos importante, evidencia de auditoría suficiente y adecuada y riesgo de auditoría. Con el fin de alcanzar una seguridad razonable, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Pregunta número 9. ¿Qué relación tienen los requerimientos de ética relativos a la auditoría de estados financieros con lo establecido en el Código de Ética para regular el ejercicio profesional del contador público? En mi opinión personal, los requerimientos de ética y el Código de Ética van de la mano, es decir, tienen una relación muy estrecha, ya que esta profesión es muy completa y se compone, además de sus conocimientos, de valores, de principios, de honestidad, responsabilidad, etcétera, compromiso. El buen desempeño y la credibilidad de un contador depende de su eficiencia y la manera correcta de hacer su trabajo, teniendo siempre presente su ética profesional y los requerimientos que debe tener un profesional de la contaduría. Pregunta número 10. ¿Cuáles son las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las NIAs? Las responsabilidades globales del auditor son, en primer lugar, tenemos la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estarán libres de incorrección material debida a un fraude o a error, que permita al auditor expresar su opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Como segundo, tenemos la emisión de un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en las guías.
a la luz de los hallazgos del auditor. Pregunta número 11. ¿Qué preguntas realizaría en la primera entrevista con el cliente para el conocimiento de la entidad y su entorno? Entre las preguntas, tengo 8 preguntas. La primera sería, ¿cuál es la estructura organizativa de la empresa? Es decir, ¿cuál es la capacidad? Me permitiría conocer cuál es la capacidad de trabajadores que tiene la empresa. La segunda pregunta sería, ¿qué actividades desarrolla la empresa? ¿Qué producto fabrica o vende? ¿A qué se dedica? Esto me permite conocer cuál es la razón social y a qué se dedica la empresa. Tercera pregunta sería sus instalaciones. Permite conocer su domicilio fiscal, su distribución, la distribución de la empresa como tal y sus condiciones. Personal que allí trabaja. Esto me permitiría conocer el personal que me suministraría toda la información que yo requiero para poder hacer la auditoría. Sistemas de control interno que aplica el cliente. Esto también me permite conocer cómo son los procesos o cómo son los procesos de control interno que maneja la empresa y si los están cumpliendo cabalmente y si se está logrando el objetivo con dichos procesos. El objetivo de la auditoría. El objetivo de la auditoría me permite conocer cuál es el área principal a la que se le va a realizar la auditoría. El alcance de la auditoría. Esto también me permitiría conocer qué tan profundo puedo llegar como auditor para realizar la auditoría. Y por último, y no menos importante, los honorarios a cobrar. ¿Cuáles serían mis honorarios por el trabajo que voy a desempeñar, tomando en cuenta la responsabilidad, la honestidad, la transparencia y el buen trabajo que se tiene que hacer? Gracias.